Buenas tardes, alumnos, espero se encuentren bien. Vamos a realizar la puesta de nuestro tema, desarrollar el eje temático número 1, avanzando un poco más sobre el contexto de lo que es la alimentación, abordando estos temas, ¿sí?, que son importantes y qué tan importancia tienen dentro de nuestro rol como enfermeros. El tema a desarrollar es en base a las leyes de la alimentación, ya que todo plan alimentario debe respetar estas leyes, las cuales vamos a ir desarrollando. La alimentación es un proceso que va desde la planeación de lo que se va a comer, pasando por la transformación de los alimentos y llega hasta la degustación, ¿sí? Estos procesos son muy importantes, son procesos normales, son mecanismos orgánicos, ¿sí?, por lo cual nosotros como enfermeros debemos evaluar. En este proceso también se ven incluidos otros factores sociales, los económicos, los psicológicos, los físicos o de tiempo, pero siempre hay forma de tener una alimentación rica, saludable y acorde a las necesidades de cada persona. Bien decíamos en clases anteriores que hay que unificar, ¿sí?, hay que individualizar tanto al paciente como al cuidado, siempre valorando las necesidades fisiológicas del paciente, valorando la patología, el diagnóstico médico, la sintomatología y el contexto no solamente social, ¿sí?, sino el contexto general del paciente, lo que puede afectar a esa alimentación. Quizás uno de los puntos más importantes de nuestra alimentación sea reconocer la calidad de los alimentos que vamos a comer y la cantidad que necesitamos de consumir de alguna forma para sentirnos satisfechos y equilibrados. Es por esto que nosotros como enfermeros debemos valorar estas leyes, que se relacionan completamente entre sí y se resumen en una sola ley, ¿sí?, donde la alimentación tiene que estar sustentada por esto, por lo suficiente, por lo completa, lo armónica y lo adecuada. Recordando un poco algunos conceptos, tomé el primer concepto que definimos en las primeras clases, donde la alimentación normal o régimen normal, según el doctor Escudero, que es el pionero de la nutrición en Argentina, lo define como el que permite al individuo perpetuar a través de varias generaciones los caracteres biológicos del individuo y de la especie. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos de la historia de la nutrición, cómo fue evolucionando hasta nuestros días? ¿Sí? Tanto el alimento como el hombre se fueron adaptando a los cambios, ¿sí?, ya sea desde lo industrial, desde lo social, también desde el contexto familiar a donde se presentaba. Es por esto y para ello es necesario que toda alimentación mantenga constantes las composiciones normales de los tejidos, ¿sí? Es importante que sepamos por qué el alimento tiene que contener ciertos macros y micronutrientes para sostener las funciones vitales. Permite el normal funcionamiento de los diversos aparatos y sistemas. Recordamos también que los nutrientes, ¿sí?, tenían estas composiciones en los mismos donde cumplían diversas funciones, desde lo regular, ¿sí?, desde la regulación, desde también lo que respecta a la cicatrización, a la ayuda en los procesos de cicatrización cuando aportábamos proteínas, ¿sí?, cuando aportábamos aquellos nutrientes necesarios que hacían funcionar la regulación, por ejemplo, del sistema digestivo. Es importante que nosotros como enfermeros sepamos y valoremos todos aquellos nutrientes necesarios, ricos en energía, que son aportes indispensables, ya sea en el paciente internado como en la comunidad sana, ¿sí? De alguna forma, nosotros cumplimos ese rol importante de llevar la promoción y la prevención de aquellas enfermedades recurrentes que hacen a la malnutrición del ser humano.
Asegurar la reproducción y mantener el embarazo también es importante, ya que hay ciertos nutrientes específicos para la embarazada y para el feto, lo que conlleva a cuidar la nutrición de ambos. Favorecer la lactancia también es muy importante, ya que esto que conlleva a que los nutrientes son requerimientos importantes, ¿sí? Tanto en este plano que es donde cumple un rol importante en la nutrición en el niño y está en base a la nutrición de la madre, ¿sí? La lactancia debe tener un sustento nutricional importante, ¿sí? Para desarrollar ciertas funciones, aparte de las hormonales, ciertas funciones que conlleven y que permitan una lactancia saludable. Origina una sensación de bienestar que impulsa al individuo a la actividad. Esto conlleva a que aquellos nutrimentos que aportan energía van a impulsar al individuo y favorecen a esto que se denomina la actividad normal. Y también en nuestros pacientes que de alguna forma también pueden realizar alguna actividad pasiva, siempre y cuando todo esto sea valorable desde el plano, como vemos que estamos hablando desde la alimentación normal, adaptándolo siempre a las necesidades de nuestro paciente. Dentro de las leyes fundamentales de la alimentación vamos a ver diferentes, ¿sí? Diferentes epígrafes donde nosotros vamos a valorar diferentes pirámides, ollas nutricionales. Nosotros vamos a hablar del óvalo de la nutrición, ¿sí? Que es un tema muy importante cuando hablamos de las leyes de la alimentación. Si no sabemos cuáles son los alimentos que se encuentran en el óvalo de la nutrición y cuáles son los requerimientos, no vamos a saber por qué es importante estas leyes, qué lo sustenta estas leyes, ¿sí? Vamos a ver que en el plano, vamos a determinar que en el plano izquierdo vemos el grupo de los alimentos de las frutas y verduras, el grupo de las legumbres, cereales, pan y pasta, los lácteos, ¿sí? Todas aquellas carnes y huevos, por ejemplo, en base a proteína, los aceites y frutas secas y por último los opcionales, los dulces y grasas. Van a ver que el agua se centra como uno de los planos más importantes, ¿sí? Que como habíamos desarrollado en clases anteriores, cumple la función importante en el organismo de sostener lo que es el balance hidroelectrolito de nuestro organismo, ¿sí? Vemos que como actividad principal, la actividad física se acopla a toda esta alimentación saludable. No obstante, si nosotros incorporamos alimentos saludables, la actividad física también es un pilar importante en la persona. La disminución de sal o la anulación de sal, ¿sí? En nuestra mesa es importante para prevenir ciertas enfermedades presentes hoy, como son la hipertensión y otras. También resulta importante saber combinar todos estos grupos de alimentos de una manera balanceada, adecuando las comidas a nuestras necesidades personales, ¿sí? Es importante, por eso hay que individualizar, hay que valorar las necesidades del paciente. Estas leyes que empezamos a comentar desde el inicio nos pueden ayudar a alcanzar aquellas metas u objetivos. Y estas 4 leyes se presentan a continuación y son fundamentales para planificar una comida saludable, siempre y cuando todo esto sea valorado por un experto en nutrición. Y nosotros como enfermeros tenemos el rol más importante, que es realizar la anamnesis alimentaria. Es valorar si estas leyes se están cumpliendo realmente en nuestras mesas. Y como dije anteriormente, primero empecemos por casa, valoremos si estamos cumpliendo con estas leyes. Las leyes de alimentación solo sirven para saber si un régimen es normal o no, ¿sí? Para eso sirve una ley de alimentación.
Y vamos a ir determinando las 4 leyes fundamentales. Tenemos la ley de cantidad. Esta ley de cantidad también puede ser suficiente o insuficientemente excesiva. La definimos como la cantidad de alimentación que debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. Cuando vayamos determinando, hay balances positivos, negativos, sí, y neutros. ¿Qué significa cuando hablamos de un equilibrio? Es todo lo que se incorpora al organismo, ¿sí? Y todo lo que se elimina del organismo. Ambos se saca una determinación para decir si todo lo que se aportó fue positivo o todo lo que se aportó fue negativo, ¿sí? Es importante que nuestras dietas sean suficientes. Y cuando hablamos de suficiente no hablamos de platos cargados, ¿sí? Hablamos de los suficientes nutrientes que tienen que componer nuestras dietas. Cuando hablábamos de los macronutrientes, hablábamos de la cantidad en porcentaje de hidratos de carbono, de grasas y lípidos que debían incorporar las dietas, así como los micronutrientes. Suficiente para cubrir los requerimientos energéticos, el balance entre el ingreso y egreso, todas las sustancias eliminadas se deben reponer. Sí, es muy importante. La alimentación que cumpla con esta ley se considera suficiente. Si se falla a esta ley, el régimen puede ser insuficiente o excesivo, ¿sí? Cuando hablamos de insuficiente es cuando no cubre con las exigencias calóricas que necesita la persona. Y hablamos de excesivo si el aporte es superior a las necesidades, ¿sí? Hay requerimiento entre 1.500 y 2.000 kilocalorías, la persona normal que debe recibir, dependiendo siempre de la edad, del sexo, si tiene alguna patología, si realiza actividad física. Entonces es muy importante que nosotros a la hora de realizar todas aquellas mediciones antropométricas, valoraciones bioquímicas, valoraciones clínicas, sepamos y unifiquemos cómo debe o qué está recibiendo mi paciente, si una dieta insuficiente o una dieta excesiva. La ley de calidad, el régimen alimentario debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo una unidad indivisible, ¿sí? Cuando hablamos de calidad hacemos referencia a esto, a que el alimento debe ser siempre de calidad, debe llegar en su estructura a nuestro plato que no esté de alguna forma, como estamos por hablar de las transformaciones, esto de que cuando el alimento llega deteriorado, vencido, entonces nosotros como enfermeros tenemos la obligación de valorar qué es lo que está incorporando mi paciente, ¿sí? Averiguar sobre si esa calidad es completa o carente. El régimen debe ser completo en la composición de los principios nutritivos. Toda alimentación que cumpla con esta ley se considera completa. Aquella en la que se reduce o falta un principio nutritivo se denomina carente, ¿sí? Yo puedo incorporar dentro de mi dieta solamente dietas que sean hiposódicas, hipograsa, y algunas veces mi organismo necesita de aquellos requerimientos nutricionales. Por eso cuando hablamos desde el inicio que debe ser suficiente la dieta, ahora que incorporamos esto de la calidad, es necesario que lleguemos a esto, al equilibrio de la dieta. Cuando hablamos ley de la armonía, hace hincapié a la armónica o disarmónica, las cantidades de los diversos principios nutritivos que integran la alimentación deben guardar una relación entre sí, ¿sí? Cuando hablamos de armonía, hablamos de la incorporación tanto de los macros, micronutrientes, ¿sí? Que debe haber una armonía. Debe haber una armonía también con respecto a esto, a la incorporación y al equilibrio entre ambos, ¿sí? Yo siempre tengo que tener ese requerimiento importante de equilibrar aquellas macros
macroproteínas y microproteínas, ¿sí? Van a ver acá, cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos a igual armonía. Decíamos que los macronutrientes, que es lo que me refería anteriormente, según el aporte energético diario, ¿sí? Los hidratos de carbono se incorporan entre 50 a 60%, las proteínas de un 10 al 15%, las grasas de un 25 al 30%. Esto siempre va a ser equitativo a la necesidad del paciente. Estamos hablando de la persona normal. Cuando hablamos la ley de adecuación, esta dieta puede ser adecuada o incorrecta. La finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación en el organismo, ¿sí? Hay que adecuar el organismo, ¿sí? Hay que adecuar según el ciclo vital, qué es lo que necesita el niño, el adolescente, el anciano, el adulto, ¿sí? La embarazada, porque es importante de que nosotros no solo veamos el peso del paciente, sino que veamos al paciente o a la persona sana, sí, como un todo. Por eso es importante de adecuar la dieta. Yo no puedo darle a un niño la incorporación de las kilocalorías que está recibiendo un geronte. Yo tengo que valorar. Y cuando hablábamos de la adecuación, hace referencia a que debe satisfacer todas las necesidades del organismo. En el hombre sano debe conservar la salud, en el enfermo favorecer la curación, porque muchas de las funciones de los nutrimentos cumplen esto, mantener el estado general en la normalidad de su balance. Y entre la adecuación como finalidad se logra si la alimentación administrada se adapta al individuo que la ingiere, respetando todo esto, los hábitos, las tendencias, la situación económica también del paciente, el estado de aportes y el sistema y signos y síntomas que tienen que tener o presentar mi paciente a la hora de valorar al paciente en un todo. Por eso, la alimentación debe ser, y es algo muy importante. Cuando hablamos de leyes, hablamos que mi dieta debe ser suficiente, debe ser completa, debe ser armónica y adecuada. Esto habla de las leyes de la nutrición. La alimentación, o mejor dicho, un plan alimentario debe ser completo en estos 4 aspectos, ¿sí? Son los que van a sustentar una alimentación saludable. Un plan alimentario saludable es el que responde al cumplimiento de estas premisas. Vuelvo a repetir, suficiente, completo, armónico y adecuado, ¿sí? Estas leyes se relacionan y se complementan entre sí. Se resumen en una sola ley general, que la alimentación está sustentada en estas 4 leyes, ¿sí? Cubriendo las necesidades de energía y nutrientes, manteniendo la proporcionalidad entre ellos y se adapta a los gustos del individuo. El plan de alimentación correcto o normal es el que responde al cumplimiento de estas leyes. Y vuelvo a repetir nuevamente, no obstante, suficiente, completo, armónico y adecuado. Cuando hablamos de normal, normal es igual a norma, igual a ley. Es lo normativo que corresponde a las necesidades de nutrientes, ¿sí? Una ley de adecuación siempre debe cumplirse. Si no, el régimen es incorrecto. Es lo que hablábamos anteriormente. Adecuar la ley, adecuar el alimento, adecuar la alimentación, ¿sí? Yo no puedo llevarle al paciente unos nutrientes que no van a poder estar a su alcance con respecto y valorando. Si yo no valoro el estado socioeconómico del paciente, si yo no valoro los gustos del paciente, ¿sí? El conocimiento del nutriente que va a incorporar el paciente, y yo tampoco no conozco lo que es un nutrimento o lo que es un alimento, va a fracasar nuestro rol como enfermero.
Por eso es importante que yo me sustente en estas 4 leyes, porque estas 4 leyes son las que van a regir al momento de que ustedes puedan valorar qué tipo de dieta está recibiendo su paciente, ¿sí? Porque el paciente muchas veces espera el alimento, pero no sabe lo que está incorporando. Y nosotros como enfermeros no tenemos que desconocer esto. Es importante los términos, es importante estas leyes y sobre todo adecuar el alimento, adecuar a las necesidades, a nuestros tiempos, al bolsillo, sobre todo a la economía, ¿sí? Vemos que nuestros pacientes cada vez llegan más malnutridos a nuestras instituciones. O muchas veces el paciente se va desnutrido. ¿Por qué? Porque el paciente no está acostumbrado a comer ciertos alimentos, está acostumbrado a comer en un horario específico y en una institución existen diferentes normativas, ¿sí? De alimentación, de obtención de alimentos, y todo esto también conlleva a no poder muchas veces llegar a esa nutrición que el paciente necesita, llegar a aquel requerimiento nutricional que el paciente necesita. Por lo tanto, la salud no se valora hasta que llega la enfermedad, ¿sí? Uno debe valorar la salud, debe valorar algunos contenidos importantes que sostienen, ¿sí? La salud. Es importante que cuando nosotros nos nutrimos, normalmente sepamos que existen leyes que conllevan a mejorar el estado de salud. Si hoy todavía no valoraron su plan de alimentación y no supieron que existen estas 4 leyes de alimentación, que era la cantidad, la calidad, la armonía y la adecuación, es hora de valorar para que yo dé buenos cuidados de enfermería desde el plano nutricional. Espero que le haya sido grata la clase. Les dejo un saludo a cada uno y nos vemos en la próxima clase. Gracias.